Muy buenas noches, soy Alejandro Silva y esta es La Nocturna. Hoy vamos a analizar este incidente que ya lleva más de una semana, casi cumple una semana que pues, se superó, que es Marx Arriaga, que se atrinchera en su oficina como exdirector de materiales educativos de la SEP, para, pues, él diciendo que estaba defendiendo la nueva escuela mexicana que le encargó a Andrés Manuel López Obrador crear, y para, pues, entender más allá de lo que vimos, de la cobertura que se le dio seguimiento, estuvieron medios de comunicación cubriéndolo las 24 horas en estos 4 días que estuvo ahí atrincherado. Nos acompaña Javier Sepúlveda, periodista y analista político. Bienvenido, Javier. Gracias, Alejandro Silva, como siempre, un gusto y un placer estar en La Nocturna. Y de casa, José Daniel Borrego, que ya estaba afilando el machete para calentar la plaza para variar. Bueno, es correcto, ¿no? Claro. Yo me levanto preparado para todo. Ay, muy bien, entonces, con estas advertencias, José Daniel Borrego, y digamos la serenidad de Javier Sepúlveda, vamos a empezar con el tema. Primero, Javier, ¿hay algo más que un capricho personal de Marx Arriaga para trincherarse en la oficina y confrontar, o como se quiso hacer plantear, que se confrontaba con la presidenta Claudia Sheinbaum? Mira, yo no vi nunca una confrontación propiamente así con la presidenta. Más bien, él esperaba que le corrieran la deferencia de que fuera, pues tal vez, no necesariamente la presidenta, pero sí alguien de un nivel de secretarios, le corrieran la cortesía de decir que su plaza se iba a modificar. Y no solamente eso, eso lo reconoció también el secretario de Educación, Mario Delgado, diciendo que no solamente había sido un error, así textual, el haber llevado policías para notificarle a Marx Arriaga que estaba ya vacante su plaza y que debería retirarse de la oficina. Dijo, no solamente fue un error, fue una estupidez el haber llevado policías. Y lo cito así, disculpen la expresión, pero estoy parafraseando al secretario de Educación, Mario Delgado, en una entrevista que hizo con un programa que se llama Los Periodistas. Entonces lo entrevistan ya sobre el tema un día después de que entrevistan a Marx Arriaga, y él reconoce eso, dice, no sé a quién se le ocurrió, pero estamos investigando y ya está el órgano interno de control de la Secretaría de Educación Pública analizando la situación, qué pasó y quiénes son los funcionarios responsables. Son seguramente gente de jurídico quienes tomaron la determinación. Y sí hubo varias pifias legales ahí que si se hubiera recurrido a un abogado defensor de trabajadores, podían tumbarles el caso, que no fue el asunto. Marx Arriaga sabía que era una decisión tomada, y sabía que era una decisión tomada desde Presidencia de la República, porque él se había opuesto, todavía en este país al presidente o a la presidenta, en este caso, no se le dice que no, y menos cuando eres un funcionario público. Entonces habían sugerido que se incluyeran materiales en donde se rescatara de la historia del país, de las grandes luchas sociales, sobre todo, a las mujeres, o incluir más mujeres que estaban negadas de alguna manera. Subrepresentadas en estos libros, ¿no? En los libros de texto que ya conocimos y que generaron gran polémica cuando se lanzaron, lo que se llama la nueva escuela mexicana. Entonces, para ti era más una burda operación burocrática que realmente una confrontación política. Sí, fue un asunto de formas. No se cuidaron las formas. Algún funcionario menor ahí del jurídico, un abogado, conociendo, por supuesto, el carácter belicoso de Marx Arriaga, sobre todo en el discurso, y pues mira que nunca metió las manos propiamente, salvo para decir, pónganme las esposas, señor policía, haga el trabajo completo. Creo que fue más inteligente el policía que el abogado que ordenó llevar uniformados a esa diligencia laboral que era muy simple. Él esperaba una notificación y un llamado del secretario. Mario Delgado dijo, ya había hablado con él 2 semanas antes y le había dicho, oye, necesitamos la plaza, ¿qué te parece si te reubicamos? No aceptó. En algún momento se dijo también que se le ofreció, no una embajada, se le ofreció un consulado. La propia presidenta creo que admitió eso en una de las mañaneras. Y bueno, creo que para embajador sí le quedaban grandes los zapatos. Demasiados. Entonces, pues su perfil es otro, su perfil es pedagógico. Él ha sido maestro toda su vida, tiene un perfil de izquierda, hay que reconocerlo. Aquí aplica
la del psicoanalista, aquel mexicano más famoso que ha dado este país y más productivo, Santiago Ramírez, decía nombres destino, infancia es destino. No, sí, se llamaba Marx incluso. Entonces ponerle el nombre que era el apellido del fundador de la teoría del comunismo, pues marca en este caso toda una vida. Borrego, ¿coincides o discrepas? ¿Fue una miserable equivocación burocrática o una confrontación? Mira, a mí lo que me sorprende de todo este tema, primero que nada, es que la presidenta de México esté hablando acerca de un despido de un funcionario de cuarto nivel, porque está el secretario, el subsecretario, los directores de área. Y un director de... Entonces, sí me sorprendió bastante ese tema, cómo escaló políticamente. Administrativamente era una cuestión de trámite, de todos los días corren gente de todas las instituciones. A mí lo que sí me llamó la atención es que si ustedes ven el video donde lo están tratando de desalojar, pues él dice, yo soy obradorista. Y luego le dice, bueno, ¿y quién te mandó a ti? Que él se va a decir, Mario Delgado, no sé, o sea, como que sintiéndose que por su condición de ser obradorista, él no van a llegar nada más a correrlo como cualquier funcionario de X, ¿no? Yo soy el que, porque lo dice, va usted a desalojar al que diseñó los libros de texto de este país. O sea, a ver, yo no puedo negar que he llegado a simpatizar un poco con ese histrionismo. Con el histrionismo de Marx Arriaga, porque, pues, él, a ver, por lo menos me queda claro que lo que no quería era poder, o si no hubiera agarrado. Imagínate, eres un funcionario de cuarto nivel y te ofrecen un consulado. Lo agarras. Cualquier persona en su sano juicio lo agarraría, pero lo negó. O sea, tiene ahí una parte como de esto, como el guasón que quema el dinero y cosas así, ¿no? O sea, tiene una parte de eso que claramente está defendiendo una postura, que si tú lo escuchas, más o menos tiene sentido. Creo yo que aquí el problema radica en que a la par de que esos funcionarios tienen... ¿Sabes qué buen papel creo que haría Marx Arriaga? Un diputado federal. Marx Arriaga sería un buen diputado federal que podría agarrar la tribuna y aventar todo su tema ideológico. Sería mejor que Noroña. Sería algo un mejor Noroña. Sería un Noroña con otro eje, por así decirlo. El problema es que cuando tú pones... Con mejores modales. Cuando tú lo pones en una institución donde él se cree, vamos, ideólogo y que... Casi se sentía... A ver, estamos hablando de la ideología, la ideología que dio génesis al PRI, la revolución a través de las instituciones. Yo estoy llevando la nueva escuela mexicana que va, él lo dice en sus entrevistas, para emancipar, fíjate la palabra que utiliza, de izquierda clásica, sí, vamos, claro, para emancipar a los niños y o sea, él trae una batalla sistémica y él lo venía diciendo en asambleas. Es que en la CEP están haciendo, como que da a entender que cuando sale AMLO y llega Mario Delgado, comenzaron... Bueno, más que da a entender, ese era su discurso, ¿no? Ese era su discurso. Dice que las empresas grandes regresaron a lucrar con la educación y todo, que también pues es un tema medio de justificación, porque hubo muchas críticas a los libros y al proceso, sí, claro, para hacer lo que los libros. Por ejemplo, él sale, y ahí sí es donde yo no estoy de acuerdo con él, sale a decir que los libros fueron resultado del magisterio, de consultas que no se hicieron, es información reservada, porque no se siguió ese proceso. De hecho, si se acuerdan, por eso querían tumbar los libros, porque habían sido resultado de un proceso que no estaba bien hecho, y en lugar de probar que sí lo hicieron, ocultaron la información. Okay. Eso es lo interesante del tema, ¿no? Entonces, dos posturas, ¿no? Para ti fue un show ideológico, incluso precisamente este programa tiene que ver con eso, fue un show y daño educativo a la educación, lo de Marx Arriaga. Para Javier fue un proceso... A ver, nada más quiero cerrar con algo. A mí me parece, y esto lo dije en un medio de comunicación, fíjate, lo dije en un medio de comunicación, ¿puedo decir el medio? Sí, sin problemas. Lo dije, tenía una cápsula yo en TV Azteca con Leti Benavides, y yo cuando sale el tema de los libros de texto dije, en su momento dije, bueno, ¿de qué se espanta la gente de los libros de texto? Que se hagan comunistas, que como China pues son una potencia mundial, que se tecnifiquen como la Unión Soviética. Les debería de preocupar que los hijos tengan condiciones de seguridad y que no haya deserción escolar y que... ¿Sí me explico? Sí. O sea, me parece que ese no es el problema de la educación, el problema es otro y no está en los libros de texto claramente. Bueno, Javier.
Pues sí, hay muchos problemas educativos. Sigue una discusión todavía a nivel del magisterio. Hay muchos maestros que aprobaron en su momento los libros de la nueva escuela mexicana, y hay todavía una discusión en contra, a lo mejor los más conservadores, que no están. Yo no podría hablar con mucha propiedad porque no me dedico a la educación, pero pues sí recoge uno como periodista y como analista opiniones de la gente que está propiamente inmersa en el aula. Y hay quienes dicen, oye, es que esto es lo que hacía falta, una educación un poco más libre, un poco más enfocado en el método Montessori, que tiene un poco o un mucho de eso, pero que también estimula la curiosidad científica, la curiosidad investigadora de los niños. Y bueno, la idea, lo ideal sería, y creo que en algún momento a lo mejor llegan hacia allá, ir buscando limitar en ciertas edades o los horarios de uso de aparatitos como este. O sea, esto no es un juguete y está no solamente limitando, sino dañando los procesos educativos y pedagógicos de los niños. Te lo estoy comentando desde otro punto de vista, no necesariamente el educativo, pero se nota que hay daños y ya los están prohibiendo. El uso de redes sociales a los adolescentes ya se prohibieron, si mal no recuerdo, en Australia o Nueva Zelanda. Hay lugares en los Estados Unidos, en algunas ciudades, donde se están proponiendo que reconozcan que las redes sociales están haciendo daño psicológico a niños y adolescentes. Entonces, hay muchas cosas que hacer en educación, y yo confío en que en este país pues, se lleven a cabo y que tengamos el mejor programa, más allá de que los libros sean buenos o malos, sino que las técnicas y todo lo que se utiliza al servicio de la educación sea lo mejor para el crecimiento educativo de los niños de este país, que siempre decimos son el futuro. Pues sí, alguna vez fuimos niños y aquí estamos debatiendo, ¿no? Interesante que por primera vez Borrego y Sepúlveda coinciden, al menos en un punto de vista de que los libros son el problema, pero vamos a corte y regresamos, igual cerrar el tema y pasar a otro aspecto de esta situación que sucedió ahí en la Secretaría de Educación Pública de México. No se vaya, vamos a una pausa y regresamos. Qué bueno que sigue en la nocturna. Estamos analizando pues esta situación que ocurrió con Marx Arriaga, y antes de corte decía yo que por primera vez Javier y Borrego coincidían en que al menos los libros de texto no son el problema. Pero entonces, ¿sí hay o no hay un problema educativo, Javier, y se perdió una oportunidad a lo mejor para arreglarlo con este impulso, este sprint que puede haber dado la confrontación con Marx Arriaga? Pues mira, hay muchos temas de fondo que habría que analizar en el tema educativo. Te digo, yo no soy experto en eso, en pedagogía, ni mucho menos en temas educativos, pero sí creo que sería necesario estar revisando cuáles son los rankings en los que está México a nivel internacional. Por ejemplo, en la OCDE no tenemos lugares buenos en educación. Es un punto. Tenemos problemas en matemáticas, tenemos problemas en creatividad, en lectura, en cosas muy, muy básicas. ¿Y qué estará pasando? Bueno, pues el tema es que se han relajado muchas de las materias que se enseñan en las escuelas, y si antes tú veías, por ejemplo, yo no alcancé esa generación, pero a lo mejor los que tienen 10 años más que yo lo recuerden, había, por ejemplo, libros de secundaria de segundo año en donde te enseñaban la técnica de RCP, resucitación cardiopulmonar, cómo entablillar una fractura, cómo hacer cosas cuando tenías una urgencia de salud en casa, te ilustraban. O sea, eran cursos básicos de medicina de emergencia. Ahorita tú buscas en un libro de secundaria, impensable que encuentres esos materiales, y te vas a los libros que se usaron en los 70s y en los 60s, y sorpresivamente te vas a encontrar con esos materiales y vas a decir, bueno, pues estábamos mejor cuando estábamos peor, o cuando se decía que estábamos más atrasados, y sin embargo los estudiantes salían con una formación mucho más integral, más integrados rumbo al bachillerato. Entonces me atrevo a decir que un estudiante promedio de los 60s o 70s egresando de secundaria estaría mucho mejor en el ranking, en la calificación internacional de los parámetros que maneja la OCDE, que
los estudiantes que egresan ahorita de secundaria. O sea, tienen problemas hasta para lectura, lectoescritura, problemas de lectoescritura. ¿Y a qué me refiero con eso? Muy mala ortografía, muy mala dicción al leer, no respetan puntuación, no saben para qué son los acentos. Y en parte tiene que ver con el pésimo manejo en redes sociales que se hace de devastar, mutilar, el español, dañar el español. Entonces hablan idiomas que a veces uno ya no entiende en redes sociales y dices tú, bueno, y luego lo trasladan propiamente a los trabajos escolares. Entonces, eso no se va a resolver con libros de texto de avanzada, se va a resolver con políticas educativas más formativas, a lo mejor más restrictivas en algunos casos, como lo que hablaba en el bloque anterior de restringir redes sociales, los celulares restringidos. Un buen amigo maestro la vez pasada sube a sus redes y dice, se venden celulares, y está una mesa como con 20 celulares y le preguntan, oye, ¿qué pasó? ¿Te los donaron o qué? Dice, no, tengo en examen a los alumnos y les recogí los celulares para que no se copien. O sea, ahora le preguntan a los motores de búsqueda cuando están respondiendo un examen para, si no se saben la respuesta, entonces... sacarla ahí. Y luego hay maestros que no son capaces, no tienen la autoridad moral en el aula de decir, a ver, sin celulares. Como en su momento a lo mejor a nosotros nos tocó en la generación cuando estaban las calculadoras eléctricas. Fuera calculadoras para los exámenes de física y de matemáticas, ¿no? Entonces, había quien las tenía y las metía de contrabando y los maestros pasaban lugar por lugar, ¿no? Ahorita algunos maestros ya lo están haciendo a nivel bachillerato. No faltará el padre de familia que diga, están violentando los derechos humanos, están violando el espacio personal de mi hijo, sus propiedades, me explico. Entonces, habría que regular todo eso en términos legales y decir hasta dónde sí y hasta dónde no. Ahorita que están muy en boga los derechos humanos, pues que se formaran mesas de trabajo en donde estén incluidos todo esto. Esta semana me sorprendí, por ejemplo, si mal no recuerdo, el jueves, con una iniciativa que llegó un abogado al Congreso acompañado de un joven teriano, no sé con una máscara de caballo, vamos a decirlo. Con una máscara de caballo. Yo pensé que era otro personaje de la política ya pasado que había llegado al Congreso. De esos que abundaban en los 80s, ¿no? En los programas de comedia política, ¿no? Ándale. Pero más recientemente, entonces... el Dronco. No pongas palabras en mi boca. A ver, entonces decías, llegan a presentar esa iniciativa y... Entonces, vamos, y están invocando derechos humanos, están invocando derechos civiles, o sea, a ver, ¿hasta dónde? ¿Por qué esa iniciativa sí la pueden pasar al Congreso y por qué otra? Imagínate que lleguen ciudadanos preocupados por decir, vamos a restringir el uso de celulares en las escuelas y que en la entrada los alumnos tengan un locker en donde dejen sus celulares y lo recojan a la salida para llamarle a la mamá, al papá de que ya están saliendo o que salieron temprano y pasen antes por ellos, no sé, y que no los tengan siempre en el aula. Entonces, imagínate la discusión que se haría y lo que implicaría para muchos alumnos que los usan para resolver problemas, hacer la tarea, preguntarle ahora a la inteligencia artificial cómo resuelven un problema, cómo hacer un texto que les encargaron de español. O sea, ya no estamos haciendo propiamente una educación de calidad y es todo un círculo vicioso que se está fomentando desde casa. Muy bien. Borrego, ¿qué abonos a esto? Pues mira, es que lo que dice Javier es cierto. Es un tema aparte muy, muy complejo. Yo recuerdo que yo todavía en la secundaria, sobre todo en las secundarias públicas, pues tú tenías tus clases de 7 a 1 y había días que estabas en taller porque te enseñaban una actividad técnica. Yo estaba en soldadura, por ejemplo, yo sé soldar porque fui a la secundaria y ahorita ni siquiera aprenden los chavos a multiplicar, a dividir, a álgebra, cosas básicas que en la prepa pues ahí lo traes presente, ¿no? Por eso me llama la atención cómo cuando hablamos del tema educativo siempre nos vamos nada más a la punta del iceberg, es el debate político. Fíjate, cuando llega Peña Nieto y saca la reforma educativa, la reforma contemplaba que México tenía que tener que un estándar y todo, pero pues, te voy a poner un ejemplo. Las aulas de medios.
Y con ese Programa programa educativo... fallidísimo de Peña Nieto, Documentado por todos lados de que falló fatalmente. En teoría, pues está bien intencionado. Sí. Oye, qué buena intención. Porque había maestros que oye, tú vas a enseñar, por ejemplo, increíble, esto es porque yo conozco de cerca, una clase sobre videojuegos que tenían que dar como parte de este modelo educativo en, no me acuerdo, desarrollo de algo. Pues sí, nada más que no tienen ni luz en donde estás ahí. ¿Cómo? Era imposible cumplir con las fantasías que venían en ese programa. Llega AMLO y promueve esto de la nueva escuela mexicana. Yo en lo personal no estoy seguro, porque yo también como Javier desconozco a profundidad los debates pedagógicos o si uno es mejor que otro, pero yo te aseguro que si tú tienes a los niños bien comidos, planteles con lo básico, servicios básicos, que aquí en Nuevo León, que es el estado punta de lanza de México, hay escuelas que se están cayendo. Independientemente ya sea del modelo que sacó Peña Nieto o el modelo de la nueva escuela mexicana, si tú tienes a los alumnos en buenas condiciones de infraestructura, como dicen, el que es buen gallo donde quiera canta, hombre. Eso es cierto. Hemos tenido una niña genio de Matamoros, vivía en un rancho, una ranchería. Genio de las matemáticas. Bueno, yo te aseguro que si hubiera infraestructura, si hubiera seguridad alimentaria. Cierro con esta pregunta. No nos hemos preguntado por qué ningún político de izquierda, de derecha, ha tocado el tema de la deserción escolar derivada del COVID. ¿Cómo cayó la matrícula en los nivel básico en las escuelas públicas? O sea, eso no es debate. ¿Dónde están esos jóvenes? Pues están en trabajo, no acabaron sus estudios básicos, están metiéndose al crimen organizado, están un trabajo de medio pelo que no van a salir adelante. ¿Por qué no estamos hablando de eso? Ese es el debate. No que si Marx Arriaga no se quiere salir, hombre. Ya salió Marx Arriaga. Qué bueno. No, qué bueno. Y no se va a arreglar nada. Entonces, creo yo que ahí está el debate y creo yo que nadie le quiere entrar a ese tema porque lamentablemente, y eso es algo que no es nuevo, por ejemplo, antes tú reprobabas y repetías el nivel, ahora ya no los pueden reprobar. Sí. Ya nada más con eso estás frito, porque vas a tener a un alumno completamente tonto respecto a inadaptado, incapaz para... A ver, compadre, hay jóvenes en tercero de secundaria que, no, como dice Javier, no pueden ni comunicarse entre ellos. Entonces, eso, imagínate a futuro, ¿qué va a pasar con todos ellos? ¿Tú crees que ellos van a ser parte de las grandes revoluciones tecnológicas? ¿De las grandes revoluciones? Pues no, claro que no, por supuesto que no. Entonces, creo yo que ahí está el debate. Hay otros, porque es un tema muy extenso, pero yo creo que principalmente es ese. Hay lugares donde, es más, hay escuelas que sí, se están cayendo, no tienen. Hay lugares donde ni siquiera pusieron la escuela, donde no hay escuela, donde los niños están ahí en el piso tomando clase. Esa es la realidad de México. Para ti entonces, bueno, obviamente hay todos estos problemas, no se van en el Congreso, entonces tampoco los asume, los resuelve la Secretaría de Educación. El punto que yo le doy a Marx Arriaga es que él forma parte de una visión magisterial, llamémosle popular, llamémosle de sectores marginados. Si tú utilizas el término popular, estás siendo comunista como Marx Arriaga. Pues sí, porque así es que el tema es ese, que a ver, México, y ojo, México ha tenido un historial con movimientos comunistas de izquierda durante muchísimos años, por una razón muy sencilla. Mira, cierro con esto, Silva. A ver. Escucha a Marx Arriaga, cita a Lucio Cabañas. Fíjate, cuando yo me vine a estudiar a Monterrey, mi papá me dijo algo, me dijo, mira, mijito, me veía acá medio locochón, ¿no? Me decía, mira, mijito, nada más, ten cuidado, porque cuando estábamos en la prepa y había raza que optó a irse por la guerrilla y cosas así, ¿no? Que Lucio Cabañas, gente de aquí en Monterrey. Sí, lo sabemos, ¿no? A lo que voy es que sí hay una lucha de muchos años de buscar sacar esos sectores marginados que por cuestiones geográficas, económicas, todo, no, ahí están rezagadas. Imagínate tú, yo llegar a hablarle de un iPhone, oye, el iPhone 5, ¿sí me explico? En Chiapas, oye, van a poner un aula de medios allá en la sierra en Oaxaca. En la sierra de Oaxaca, donde
hay otra realidad, no todo es el Monterrey y su área metropolitana. Muy Yo bien. diría eso. Vamos a corte y regresamos porque esto ha virado un poco del tema de Marx Arriaga hacia las necesidades realmente educativas, pero también hay que ver, es parte de, y hay que ver si se perdió una oportunidad de cambiar el camino. Regresamos. Qué bueno que sigue en la nocturna. Estamos entrando al tercer bloque de este programa que inició primero con una pregunta. Lo de Marx Arriaga fue show y daño mediático, educativo. En este caso, Borrego sí señaló claramente, y también Javier, ¿no?, que hay problemas estructurales educativos que no necesariamente se le pueden achacar a este personaje. Y Borrego cierra diciendo que la educación popular que propone Arriaga era una opción. Voy a hacer una provocación. No me digas. Incluso para gente que comula con mis ideas. No me digas. Bueno fuera que les enseñaran comunismo. Porque para entender el ideal del comunismo, tienes que entender cómo funciona el poder, cómo funciona la sociedad, cómo funciona el capital, cómo funciona la explotación de los poderosos a los más pobres. Y después de entender eso, trazar un camino desde la economía actual hacia diversos procesos y llegar a un estado idílico que no se ha alcanzado aún. Es una fantasía muy ilustrada, ¿eh? Ojalá. Sí, tiene 150 años intentándose, ¿no? Ok, digamos que en la práctica y ha casi sido... 110 años, 108 años de aplicarse por primera vez en la Unión Soviética. Y ha sido un fracaso. Un fracaso. Ha sido un fracaso. Pero no niego que tiene como conlleva una gran cantidad de análisis de la misma realidad. Si todos los alumnos de la escuela pública me pueden decir, yo entiendo el comunismo y cuáles son los procesos sociales para llegar ahí, compadre, ya estamos años luz de lo que estamos ahorita en cualquier escuela pública, porque yo conozco gente con doctorado y rebuznan de burros. Muy bien, Javier, pues digo, creo que no podemos dejar de lado un poco la provocación de Borrego, ¿no? Si bien la teoría crítica es parte de ese legado del socialismo, del comunismo a finales de la Segunda Guerra Mundial. Me refiero a la teoría crítica, a ver esos procesos, ¿no? ¿Sería bueno entonces que los alumnos entendieran esos procesos? Más que se hicieran comunistas, ¿entendían los procesos? Mira, yo creo que los sistemas de gobierno ideológicos tienen que ver con el perfil del Estado, ¿no? Más que con necesariamente el perfil de la educación. Los proyectos educativos creo que están más bien tendientes a que los alumnos y ya como ciudadanos formados accedan a lo que se llama pensamiento abstracto. Mira, los bebés y los niños, lo voy a explicar muy rápido, tienen lo que se llama pensamiento concreto. Entienden las cosas porque tienen que verlas, tocarlas, sentirlas. Esa es la exploración de los bebés y los niños. Pero cuando ya accedes a un proceso educativo, el cerebro madura y lo ideal es que el pensamiento abstracto sea lo más elevado posible. ¿Qué quiere decir esto? Que tu creatividad, tu pensamiento científico, tu pensamiento crítico, tu sentido de investigación, de conocer el mundo, de buscar otras maneras de explicar la realidad, eso es pensamiento abstracto. Y una de las manifestaciones más superiores de la abstracción es cuando tú generas nuevos conocimientos para la humanidad a nivel doctoral, a nivel incluso de creación artística, nueva música. Imagínate escribir música, los grandes creadores de música clásica. O sea, eran genios con un pensamiento abstracto superior. Y si tú revisas quiénes fueron sus maestros, probablemente fueron maestros ordinarios, pero la posibilidad de crecer en lo abstracto tiene que ver a veces con accidentes de vida que son únicos para cada sujeto, y que además hay sujetos que traen la vena de creadora desde la infancia. O sea, casi digamos que son características genéticas muy favorecedoras, pero además que se toparon con un momento educativo que favoreció ese crecimiento. Lo que estamos buscando en la educación es que se favorezca el crecimiento del mayor número de sujetos para que tengan el mayor pensamiento científico, creativo, más allá de lo ideológico, el pensamiento abstracto que da la posibilidad de crear y de generar nuevos conocimientos. O sea,
un Bill Gates, lo pongo así, un generador de conocimiento nuevo en la cibernética, que además se convirtió en el hombre más rico del mundo, que a lo mejor eso sería daño colateral, si tú quieres. Y el tipo dice que dona la mitad de su fortuna a causas filantrópicas, no estoy tan seguro, pero si lo hace, qué bueno, pero entiendo que tiene fundaciones que aportan muchísimo a la educación y eso se agradece. Pero mira, otros genios de la historia como Einstein, el propio Marx, Freud, o sea, nacen muy poquitos cada siglo. Lo ideal sería que cada país tuviera semilleros educativos que permitieran que genios de ese nivel nacieran más cada siglo o cada década o cada año o en cada escuela. O sea, eso sería el ideal de la educación. Y a eso tienden gente como Marx Arriaga, aunque mucha gente diga, es un comunista. Sí, pero tú ves su discurso educativo y lo lees y dices, este es un tipo que está comprometido con lo que hace y cree en lo que hace. No por nada le encargaron todo el constructo de modificar los libros de texto de la nueva escuela mexicana. Borrego. Sí, no, a ver, igual bueno, mira, el reloj descompuesto de cómo dice Letina 2 veces al día a la hora. En este momento quedamos en más o menos coincidir. Yo coincido con Javier, o sea, Por eso no usamos reloj, ¿verdad? ¿O tú sí usas? No es nada más un comentario, ¿verdad? Porque a veces, bueno, las mentes brillantes y las no tan brillantes coinciden. Gracias. Yo digo por Silva. No, oye, agradecemos tu modestia. Oye, fíjate que, no, es que, mira, tienes razón, o sea, por eso te digo que creo yo que el tema de Marx Arriaga es que él, digamos que sí es un radical de su tema educativo, o sea, es interesante porque, a ver, que yo tenga mi memoria hasta donde tengo más o menos en cuanto a personajes que han estado en la vida pública, no hay tantos, ni siquiera caudillos de temas educativos, ¿eh? O sea, que estén abanderando una causa educativa a nivel colectivo. Por eso te digo que es interesante. O sea, claro que pues te hace ruido de que, caray, pues ¿por qué se está tincherando este vato? Seguramente en su idea, que así piensan igual los caudillos y pues así piensan los radicales, es decir, ¿sabes qué? Tengo que dar un mensaje. No voy a hacer nada, voy a simplemente atrincherarme para atraer atención y decirlo. O sea, al final de cuentas, Marx Arriaga se salió con la suya. Lo entrevistó CNN, lo entrevistó Carmen Aristegui, lo entrevistó Latinos, lo entrevistó... A ver, salió hasta en los medios internacionales la nota. Que un funcionario de cuarto nivel se atrinchera y te dé un mensaje es como una especie de terrorismo burocrático que digo, o sea, me parece pintoresco, ¿no? Pero ese cuadro pintoresco que tú pintas y después de todo lo que hemos hablado, a mí me parece que en el fondo es darle demasiado beneficio a un sujeto que prefirió la ideología a construir libros de texto que vayan a resolver esos problemas, porque los números de la OCDE son muy claros, y la misma presidenta Silva, ha dicho que es neoliberal. Y totalmente, pero los números de la educación en México están mal desde antes de Marx Arriaga. Están mal desde antes, pero no quisieron arreglarlos. Prefirieron la ideología a arreglarlos. Hay un tema que... Yo ahí sí no defendería a Marx Arriaga para nada, ni le pondría flores ni incienso, ni le compraría esa camiseta del Che Nueva para que se la ponga. No, para nada. A ver, que mandar en campaña. Cierro con esto para la palabra Javier. Hay una parte donde sí, claramente hay un problema con las personas que están ahí porque no tienen el perfil de ocupar un puesto público, porque su naturaleza no les permite. Imagínate que hubiera un Marx Arriaga en cada dirección general, no, pues el país se paraliza totalmente. Ese es uno de los puntos. Se cae a pedazos, ¿no? Porque, no, ese es el efecto. Vamos, el efecto de alguien así genera que tú te pones a decir, bueno, es que si hay tantos pelados comprometidos como pues el país se va por la borda. Lo que me lleva al siguiente punto. Marx Arriaga, sea un tema de casualidad o no, o del contexto o no, pero ha sido un personaje más ligado a López Obrador, del que la presidenta sutilmente los está haciendo a un lado. Es otra pregunta también. Está limpiando de obradorismo el gobierno. Qué bueno que lo tomas el punto. Entonces, limpia entonces de obradorismo el gobierno. Pues fíjate lo que está haciendo. A ver, porque también no nos hagamos tontos. ¿Tú crees que la presidenta no sabía que el Marx Arriaga se iba a resistir y se iba a poner así sabiendo cómo es? Eso fue orden de la presidenta, claramente fue orden de ella.
porque, y ella misma lo dice, aparte que Marx Arriaga estaba organizándose en contra de Mario Delgado, muy vocal en contra de la misma institución, pero ella lo dijo, oye, yo le di una orden, o sea, le dijimos que íbamos a cambiar, el vato no quiso, le ofrecimos otra cosa y el vato no quiso. Entonces, a eso llegó, ¿verdad? El tema. Yo sí veo que Marx Arriaga puede ser la punta del iceberg de una ruptura entre al interior de Morena por el tema ideológico. Claudia Sheinbaum es el rostro femenino del neoliberalismo. Acaba de decir ayer o antier que esa máxima de la postura en contra de la reforma energética, de estar en contra del fracking, ya dijo que lo van a también y yo no estoy en contra, el tema del algoritmo. Está habiendo un cambio radical ideológico y en las políticas públicas del gobierno, y Marx Arriaga es el mejor una ejemplo. Muestra de Una los muestra que hay muy que sacar clara. de ahí. Totalmente. Javier, ahí retomamos el tema, ¿sí coincidirías? En cuanto a que hay una ruptura, yo no lo veo. Mira, yo he revisado incluso la mimética de Claudia Sheinbaum en las últimas semanas y he detectado rasgos incluso que le copió a López Obrador recientemente. De pronto está hablando y hace este movimiento. Y era un movimiento clásico de López Obrador. Entonces, hay una mimética no solamente ideológica, sino también en el lenguaje corporal, que habla de una admiración por el maestro, por el líder. O sea, una parte del líder se hace presente. Bueno, aunque no lo creas. Entonces, digamos que hay morenistas y cuando estaba en ciernes apenas la sucesión, que empezaron a destaparse Marcelo y Adán Augusto en el 23, me decían, va a ser Marcelo, y había priistas que me decían, y panistas, si es Marcelo, nosotros vamos con Morena. Yo voto por Morena, salgo del closet y voto por Morena. No fue Marcelo. Yo les decía, a ver, una cosa, cuando tú haces un testamento como padre de familia, no le heredas a tus hermanos, le heredas a tus hijos. Entonces, Claudia Sheinbaum venía de una escuela de izquierda, en donde López Obrador la formó desde siendo muy joven. Y ahí estaba la lealtad, era una hija, no era una hermana en formación. A diferencia de Marcelo Ebrard, con un pasado priista, muy capaz, muy técnico, muy pulcro en el manejo de las instituciones, pero a López Obrador no le garantizaba una continuidad ideológica como sí se la garantiza Claudia Sheinbaum, que es diferente. Por ejemplo, el cisma que se hizo con Adán Augusto, eso sí fue un cortar brazos, de decir, a ver, este cuate no solamente no es obradorista puro, sino es un tipo patógeno para el proyecto. ¿Por qué? Porque estaba manipulando el Senado a su antojo con la mayoría y bloquearon cosas que estaban cargando la presidenta. Por ejemplo, la ley contra el nepotismo a partir del 27, se la bloquearon entre Adán Augusto López y Ricardo Monreal. Entonces, ese tipo de bloqueos, por supuesto que la presidenta toma nota y dice, en el momento que yo pueda, los voy a barrer. Ya lo hizo con Adán Augusto. Y Ricardo Monreal puso las barbas, bueno, no tiene, a remojar. Muy bien. Vamos a corte y regresamos para cerrar este programa y precisamente con ese tema, ¿no? Si es una purga o no, o si Claudia Sheinbaum está cumpliendo a cabalidad su rol de heredera, de hija del expresidente Andrés Manuel López Obrador. No se vaya, regresamos aquí a La Nocturna. Qué bueno que sigue en La Nocturna. Vamos a cerrar este programa sobre esta situación de Marx Arriaga, de Hugo Show y daño educativo, pero además, como lo planteó Borrego y era parte también del tema, y Javier matiza, ¿no? En el sentido de no ver una ruptura frontal con Andrés Manuel López Obrador, pero sí ir sacando personajes que no trabajan o no se alinean a la presidenta. Javier, entonces, fuera de esto, ¿tú creerías que no va a ocurrir algo similar? O sea, que no se van a ir sacando estos obradoristas del gobierno de Claudia Sheinbaum. Creo que se van a ir cortando ahí de tajo algunos personajes, pero no necesariamente
porque Claudia Sheinbaum sea un rostro neoliberal. Yo más bien creo o que haya roto con AMLO, ¿no? No, de ninguna manera. Creo que no va a romper y a las pruebas me remito. Creo que va a cerrar el sexenio admirando siempre y retomando siempre y mencionando siempre el nombre del expresidente con mucho reconocimiento, con mucho aprecio, con un afecto más allá de lo político, es personal. Y en ese sentido yo no veo cercana, aunque muchos digan que está obligada a romper con el obradorismo o con el expresidente, creo que no lo va a hacer. Ahora, ¿no ves de parte de Andrés Manuel, de Palenque, ¿no?, una operación para acotar un poco el margen de maniobra de Claudia Sheinbaum? Ya no digamos, no dejarla gobernar, porque bueno, si está gobernando, está tomando decisiones, pero en ciertos asuntos meter la mano más allá de donde puede, ¿no?, Andrés Manuel López Obrador. Pues yo no lo creo. Y mira, ahorita que mencionaba Borrego el tema del fracking, creo que es una decisión personalísima de Claudia Sheinbaum, aunque le valgan señalamientos de, bueno, eso estaba vedado para el sexenio anterior. Bueno, es mi sexenio, yo le imprimo el sello personal. Y más que el sello personal, yo lo veo como agarrarse al clavo ardiente de se nos está cayendo la producción petrolera diaria que teníamos hace 10 años, hace 20, y tenemos refinerías que va a haber que alimentar. Entonces, si no estimulamos la extracción petrolera con nuevos métodos como es el fracking, se nos va a caer y va a llegar un momento en que las refinerías van a estar con una holgura de trabajo porque no va a haber petróleo extraído suficiente propio para refinar. Entonces, se está adelantando a eso y más allá de que si ideológicamente eso no conveniente, más bien creo que se hizo por razones ecológicas más que ideológicas. Muy bien. Borrego, ¿y mantienes entonces tu postura de esta ruptura o más bien dicho de ir sacando personajes? A ver, yo creo que a lo mejor es que la palabra ruptura es muy fuerte. Implica así, o sea, que algo se fragmente violentamente, ¿no? Más bien, como dice Javier, le va a tratar de imprimir el sello de su gobierno, que eso implica ciertas fricciones naturales. Incluso dentro del mismo partido, cuando hay cambios de gobierno, hay funcionarios que salen. Porque, pues sí, hay una continuidad de lo elemental, de lo básico, pues. Lo que me lleva a pensar de la visión, vamos, concibiendo a Claudia como una entidad de izquierda, y es un debate que yo tenía con un amigo que es muy chairo. Le digo, compadre, es que mi conflicto contigo no es que seas un chairo o un izquierdista, es que la izquierda, la que tú volteas a ver, es la de Venezuela y la de Cuba, no es la de la Unión Soviética ni China. Si tú me dijeras que tú quieres alcanzar el nivel de tecnificación que alcanzó la Unión Soviética o China, por ejemplo, oye, en su momento, ¿no? Pues ojalá, porque para poder llegar ahí se requiere mucha educación para tu gente, mucha inversión, mucha explotación de recursos naturales, mucha industrialización. Y un plan ejecutado los planes quinquenales, sí, ¿no? punto a punto y que se lleve a cabo. Una economía manejada y diseñada desde el Estado. Yo no tengo ningún problema con eso. El tema, y es el gran problema de lo que le llaman neoliberalismo, que es una fantasía también, y me voy a remontar a un caso que fue muy conocido, el caso de Enron. Enron era una empresa de pura especulación que se aprovechaban justamente, por ejemplo, en California hicieron un desastre. Ellos impulsaban leyes para desregular mercados, ellos ser proveedores y ellos mismos generar crisis y apagones para luego venderle la energía más cara al mismo estado. Algo que yo le reconozco a AMLO es que cuando dijo, a ver, compadre, en la CFE, siempre la CFE va a ser el inversor o el dueño mayoritario de las plantas y se acabó. Yo no estoy, y aquí es donde entro al comentario, yo creo que el tema de la reforma de Peña Nieto fue hecha de tal manera en que si tú tienes un mercado totalmente desregulado, te van a tronar como país. Yo creo que Claudia lo que va a hacer es que va a sacarle provecho a las oportunidades que dejó la reforma energética de Peña Nieto, que no pudo tirar AMLO, para poder así sacarle provecho a ciertas cosas. Está, por ejemplo, el tema del litio, que aquí es donde también, un tema ideológico, muchas personas de izquierda dicen, no, es que van a venir a robarte tus recursos. Pues sí, pero son recursos que no podemos aprovechar porque no tenemos la tecnificación que una empresa extranjera sí. Haces un buen acuerdo, te lleva una buena lana, puedes así
financiar proyectos de infraestructura. O sea, sí me parece que se puede ir con la visión de izquierda, aprovechando me va a escuchar muy pretencioso, Silva. A ver. Va a utilizar el andamiaje legal para poner su visión de izquierda y sacarle provecho como pueda. Eso creo que va a ser Claudia. Hay otras cosas que, claro, de su gobierno que no me gustan, que es un factor que siempre va a estar ahí, que es la cuestión de la violencia y del crimen organizado, que no sabes qué tanto te vaya a ser disruptivo este tema. López Obrador quiso negarlo todo su sexenio y le está tronando a Claudia. O sea, no lo puedes ignorar. Entonces, en México, cualquier presidente tiene que impulsar su visión política y a la vez torear todos los problemas que ya tenemos. ¿Va a salir bien librada? No tengo idea, pero sin duda este sexenio a mí me parece más interesante que el de AMLO. Ok, Javier. Pues es interesante tu postura, Borrego, y efectivamente hay situaciones en que se irán dando por estrategia del sexenio y tienen que ver más que con visión ideológica, con una visión estratégica de país. Mira, por ejemplo, lo que decías de que AMLO mantuvo la CFE y garantiza que va a ser el generador mayoritario de electricidad y el ente regulador del Estado. Se llama no deshacerte de las empresas estratégicas del Estado. Acabamos de ver el viernes, por ejemplo, cómo la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó el tema de los aranceles a Donald Trump. Y es donde vemos que a veces el no tener el control de empresas estratégicas, el Estado, pues desde muchos elementos de poder fáctico, te meten en la zancadilla y Trump creo que va a empezar a entrar en una situación en donde justamente por no tener elementos de poder estratégico que se han privatizado en Estados Unidos, va a empezar a perder poder frente a lo que son los grupos de interés fáctico y económico. O sea, detrás de las decisiones de la Corte no necesariamente está el derecho y la libertad y lo que se invoca jurídicamente en lo estricto, sino los intereses de muchas empresas que dicen, oye, nos están golpeando las decisiones internamente y hay que ponerle límites. Yo veo en el futuro muy cercano, antes de las elecciones de noviembre, a un Donald Trump mucho más acotado por ese tipo de situaciones y en contraste con las decisiones que se toman a nivel México. Y ahorita que decías el crimen organizado, mira, yo veo muchas masacres recientes muy sospechosas y como sabotajes porque son crímenes sin sentido. Por ejemplo, el comando que llegó a rafaguear un partido de fútbol llanero en Irapuato, Guanajuato. A ver, ¿había algún sentido para esas muertes? Y como ese hay 2 o 3 en semanas anteriores. Entonces pareciera que son boicots planificados desde afuera. Y no digo nombres de siglas, pero a lo mejor a todo el mundo se nos van a venir 3 letras que empiezan con C. Bueno, y dices tú, a ver, ¿qué está pasando? ¿Es realmente purgas entre el crimen organizado? ¿Es falta de control del Estado mexicano? A mí me parece que de pronto hay situaciones que dices tú, a ver, esto es deliberado para desestabilizar momentos en timing específicos de lo que está pasando en México frente a su relación internacional. Ahí se las dejo. Borrego, ¿ves esa similitud? Mira, voy a seguir la línea conspiranoica de Javier. No, pues sí te encanta. Pero yo también yo soy conspiranoico. A ver, no batallas nada. No, a ver, yo siempre he sostenido, por ejemplo, que el tema de Ayotzinapa fue un tema también donde hubo involucramiento de agencias norteamericanas para desestabilizar el gobierno de Peña Nieto, que justamente iba a ser el Tren México-Querétaro en alianza con China, ¿eh? O sea, ya había grandes proyectos de infraestructura donde China estaba ya. ¿Y qué pasó? ¡Pum! El mismo Peña Nieto andaba de viaje, regresó y dijo, hay intentos de desestabilización. Iba incluso a China. Toda la prensa internacional se le fue a Peña Nieto, con intentos de tumbarlo, claramente, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? No nos vayamos tan lejos, y estos son hechos. La captura del Mayo Zambada fue un plan diseñado desde Estados Unidos para que, a ver, ¿tú crees que la visión de Estados Unidos era, ¿sabes qué? Vamos a agarrar al Mayo Zambada porque es un monstruo y México requiere que esté en la cárcel? Pues claro que no, ellos sabían porque haz de cuenta, era como el punto
de eso es como donde está el equilibrio de todo un sistema. Tú lo quitas y se va a empezar a venir abajo. Ellos sabían perfectamente que al llevarse con esa operación al Mayo Zambada iban a fragmentar el cartel de Sinaloa, iban a iniciar un tema de desestabilización en todo el país. Claro que lo sabían. ¿Con qué armas? Con las armas que ellos mismos les mandan. Para cerrar, Borrego, porque vamos a cerrar un poco ya el tema ahora sí. Cerrando con ese tema, claramente aquí lo difícil es diferenciar qué casos son reales, qué casos hay mano de agencias. Lo que sí queda claro es que no puede haber violencia y grupos tan armados, tan disruptivos, sin la ayuda directa de la industria militar de los Estados Unidos. Muy bien. Javier, ¿cómo cerramos este tema más allá de la conspiración? Centrándonos en la educación y en esas purgas o no purgas. Yo insisto, el objetivo de un país y de donde debe dedicar la mayor inversión, y bueno, casi todos los países, el presupuesto de que se destina a educación es siempre muy importante. México no es la excepción, aunque dicen que podríamos tener incluso un poquito más del PIB dedicado a educación, sería fantástico. En ese sentido, creo que como país tenemos una deuda con la población, con los estudiantes de este país, con los alumnos de este país, para tener mejores escuelas, mejores programas educativos, mejores libros de texto y sobre todo con una visión de país y de futuro más enfocada en el crecimiento de las personas, no en el crecimiento de los partidos, de las ideologías y sobre todo los intereses políticos y económicos, que son los que a veces marcan y dañan la sociedad. Muy bien. Tú, Borrego, ¿cómo cierras ese tema en cuanto al el efecto o no en la educación de esta situación de Marx Arriaga? Yo creo que, a ver, no va a ser un gran cambio en el tema educativo. La presidenta debe estar consciente, yo creo que sabe que hay otros problemas más graves que un funcionario, digamos que desafía a la autoridad arriba de él. Lo que sí creo también es que a la par de que la presidenta quiere imprimir su propio sello, se arriesga a que muchos funcionarios y secretarios lo consideren como un pase para hacer lo que quieran. No sé si me explique. Sí. O sea, porque pues prácticamente Mario Delgado y gran parte de los funcionarios con los que se quedó estuvieron con AMLO, pero también estuvieron en el PRD. Y Mario Delgado alababa las reformas estructurales que estaba el PRD. Entonces, pues, no sé, ahí está el tema. Muy bien. Muchas gracias a usted por acompañarnos en esta nocturna donde fuimos desde una situación de un funcionario de cuarto nivel que tuvo ahí una rabieta, o lo que se puede entender como una rabieta, a los efectos o no efectos que puede haber tenido en el cambio o no de la política educativa. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Alejandro Silva. Aquí lo espero la próxima semana en la nocturna.